De frente. Son las 5 de la tarde, 31 minutos, y seguimos platicando con el gobernador del estado. Fuera de micrófono, mientras estábamos en la spotización, o en los spots, dijiste una frase que me quedé con ella: tuvimos y no supimos. La pregunta es, ahora sí sabemos, aunque no tengamos tanto como antes, ¿cuál es el rumbo? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el 1, 2, 3? ¿Está el campo dentro de ese camino? Sí, desde luego. A ver, el camino, te lo reitero, es aprovechar las oportunidades de la reforma energética. Esa es una realidad que no podemos eludir. Tenemos reservas probadas de los hidrocarburos. Te voy a preguntar lo mismo que se pregunta a todo el mundo, ¿como para cuándo? Sí, claro. Por eso te decía yo que lo de los campos maduros podría empezar a darnos resultados este mismo 2016 hacia finales del año. Más o menos a partir de que firmen los convenios con los que ganaron las licitaciones, el proceso de inversiones se puede concretar de tal manera que empiece a concretarse en el fin de año. Esto es específicamente los bloques licitados, creo que fueron 5 de 12 ubicados en Tabasco, que podrán empezar a dar resultados este mismo año. Otros se van a llevar. Estamos hablando de compañías que van a venir y que van a contratar a tabasqueños, o van a traer su personal. Yo creo que, por ejemplo, en materia técnica, el gobierno federal, el gobierno del estado, el CONACYT, la Secretaría de Educación Pública Federal, la estatal, hicieron todo un programa para atender requerimientos, por ejemplo, de ingenierías. Yo creo que hace falta complementarlo con mano de obra especializada, que es mucho lo que falta en muchas ocasiones. Por ejemplo, Chuy, no encuentras en Tabasco, eso me lo explicaban algunas empresas, de por qué traen venezolanos o colombianos y de otras nacionalidades. No se ha preparado nuestra gente. No tenemos, por ejemplo, especialistas en soldadura submarina, ¿no? Que es una especialidad, pues obviamente muy especial. Ahora, el acicate de que funcione el petróleo está vinculado también a que se recupere el precio del petróleo, y ahí los momios y los mercados a futuro pues advierten que no va a ser rápido. Entonces, pudiera ser que sí, tengamos el petróleo, ya lo están extrayendo, pero el precio que alcance todavía no sea lo suficientemente atractivo como para generar la derrama que quisiéramos genere. Ese es un problema de realidad, está dado. Ahora, en segundo lugar, te decía yo, parece paradójico, porque el primero es aprovechar las oportunidades de la reforma energética, el segundo gran objetivo tiene que ser despetrolizar la economía, dicho de otro modo, diversificarla. Obviamente quisieras hacer de todo, pero tienes que priorizar. Ese es el sentido de tener un plan de desarrollo, una estrategia. Tienes que jerarquizar y saber a qué le vas a apostar. ¿Cuáles son las dos apuestas fundamentales de mi gobierno y de los tabasqueños? No es tan solo de mi gobierno, porque ha sido históricamente así. La agroindustria y el turismo. Estas dos actividades económicas son a las que vamos a ir, para efecto de no depender solamente del petróleo. Ahora, hay entre buenas y regulares noticias de que provienen del campo. Yo he dicho, una buena noticia de lo que está ocurriendo en el campo tabasqueño es la expansión del cultivo de la palma africana o de la palma de aceite. Tan es así que ya sabes que está operando por parte de un grupo industrial de Jalisco, al igual que tiene una planta en Palenque, una planta extractora de aceite en Jalapa, Tabasco. Ellos, cuando yo la visité, me dijeron que la habían hecho modular, queriendo decir con ello que puede aumentar si el volumen de producción lo justificaba. Y me cuentan muchos productores que ya hacen cola y que se llevan a veces horas esperando descargar su volumen de producto, porque la capacidad de procesamiento, ya hay más producción, se ha ido expandiendo. Estamos hablando de, en general, unas 20,000 hectáreas
dedicadas a la palma de aceite, de las cuales 8,000 están en producción plena. Nos hemos convertido en la segunda entidad federativa productora de palma de aceite después de Chiapas. Segundo, yo puse una primera piedra. Entonces somos el número 2 en palma de aceite nacional. Palma de aceite nacional. Yo puse una primera piedra de una extractora de aceite en Emiliano Zapata, hecha por un grupo empresarial local, un colectivo de empresarios tabasqueños. Entiendo que se han retrasado porque tuvieron algunos problemas de su financiamiento con Nacional Financiera, pero van adelante con el proyecto. Y hay una tercera extractora de aceite que se está planteando para Tenosique, de tal manera que ahí tienes un desarrollo agroindustrial que podría llegar a justificar un poco adelante una planta refinadora. Me cuentan que solo hay una refinadora para todo el sur-sureste en materia de palma, que está en Minatitlán, y evidentemente necesita un volumen de producción, en este caso de aceite, tal que se justifique la refinadora. Pero al ritmo que va creciendo la producción de palma y luego la producción de aceite con estas extractoras que se van concretando, ahí tienes una primera agroindustria que liderea la diversificación. Tienes otra que es muy importante y hay que destacarla. Obviamente son proyectos de maduración lento. Se han venido desarrollando plantaciones forestales comerciales en Tabasco de manera muy significativa. La superficie sembrada de diversas especies, teca, eucalipto, cedro, maderables, también va caminando con cierta buena noticia. Pero es muy poco todavía lo que tenemos. Quiero decirte que ya justificó una primera gran inversión agroindustrial, que es la planta procesadora de esto que le llaman en la especialidad tableros de mediana densidad, MDF, por parte de una empresa mexicana que se llama Protic, que tiene financiamiento alemán y español. Disculpa mi ignorancia, ¿qué es tablero de mediana densidad? Yo no sé qué es. Son estos que sirven para hacer ¿cómo decirte? Muebles de madera, no muebles, tipo, no sé, donde pican la carne, esas tablas, de ese tipo, o de oficina. ¿Muebles de oficina? Son, todavía no muebles, son tableros, es una etapa previa. En su desarrollo agroindustrial, los empresarios de Protic me han conversado que la siguiente etapa es una fábrica de muebles. Pero ahorita por lo pronto es la primera agroindustria de la madera que se establece en todo el sur-sureste, con los avances que se ha tenido en reforestación y en y desarrollo de plantaciones. ¿No tienen los yucatecos una? Forestales. No que yo sepa. Pero esta de Protic, entiendo que están cerrando ya la parte de la etapa de la construcción, que van a empezar las pruebas, y me han dicho que para marzo podría estar en producción. Implica una inversión de $200 millones. Va a generar algo de empleo en Huimanguillo. Una parte es técnica y evidentemente entiendo que traerán gentes de fuera. Otra parte es de trabajo de plantaciones de campo, más el apoyo que le han dado a otros productores que encontrarán en ellos un mercado cautivo. Es decir, en la proximidad de poderle vender a una empresa agroindustrial en el propio Huimanguillo. Ahora, ¿qué más? Bueno, tenemos que volver a algunos de nuestros productos tradicionales de siempre. Por ejemplo, el cacao. Tenemos que regresar al cacao. Más o menos. Tanto el cacao como el coco, que son de los tradicionales, y la ganadería están bien emproblemados. El cacao, llegamos a tener, Chuy, 65,000 hectáreas bajo producción. El cacao debe andar hoy en 40,000 hectáreas. Le pegó muy duro, entre otras cosas, no solo ello, la moniliasis. Esa batalla se ha ido librando, se ha ido ganando en la medida que se supo que era derivado de prácticas de cultivo.
Tú sabes que el arbusto necesita sombra para desarrollarse, pero si no podas de manera adecuada el árbol sombra o árbol madre, que dejes filtrarse el sol, le das en la sombra. Le das en la sombra y se pudre abajo con la aparición del hongo. Pero hubo un tiempo que discutían si era un problema genético de la planta. No lo era, era un problema de cultivo. Hoy hay empresas que están dedicadas, Ciscas, ¿cómo se llama? También Nestlé, a enseñarle a los cacauteros, aunque parezca mentira después de tantos años de cultivo, cómo tienen que cuidar la poda del árbol sombra para regular la luz, la temperatura y la humedad en la plantación. Esto implica que vuelva a expandirse el área de cultivo. Se está planteando nuevas variedades de cacao más resistentes a la moniliasis. Ha habido 2,000 hectáreas a lo largo de estos 3 años que se han incorporado, y recuerda que el cacao tiene además una gran calidad porque tenemos la llamada, ¿cómo le llaman? Almendra blanca, sí, que es muy valorada en los mercados internacionales del chocolate, y toda esta innovación que han hecho los propios cacauteros con las haciendas, ya hay 5, que además sirven para atraer turismo, particularmente europeo, que se ha interesado en el proceso del cacao y el chocolate. Pero, ¿se ha incrementado o se va a incrementar el número de hectáreas que se van a explotar para el cacao? Va creciendo y se va reponiendo la plantación, que también en algunos casos era una plantación vieja. Estamos apoyando con plantas mejoradas, con injertos, la actividad de los cacauteros. El valor agregado que se le puede dar al cacao, ¿hay gente interesada en esto? Sí, desde luego. Yo conozco un par de familias allá en Comalcalco, pero no más. Sí, te decía yo que hay varias empresas que están apoyando este desarrollo del cacao y esencialmente procuran la reposición de la plantación, que es una plantación ya vieja, y en ese sentido hay que mejorar la producción y la productividad. En el caso del cocotero, ahí sí la debacle fue total, ¿no? En el momento que cerró Oleaginosas del Sureste fue como después de que padecieron el amarillamiento letal, vino la caída del mercado de que en Tabasco, a diferencia de Campeche, logramos eludirlo, mucho más, pero pegó también. Sí, claro. Ahí teníamos 30,000 hectáreas, Chuy, de copra, 30,000 hectáreas dedicadas al cocotero, y de ahí derivaban 30,000 toneladas de copra que lo procesaban en Oleaginosas del Sureste. Lamentablemente Oleaginosas del Sureste quebró y fue la puntilla. Hoy creo, las cifras que me reportan es que hay 8,000 hectáreas de cocotero. Sin embargo, hay una familia que está logrando implantar un coco híbrido que tiene ingredientes de un coco que se da en el estado de Guerrero y que tiene más propiedades para arraigar en la costa, para fijar suelo, para ser más precoz y empezar a producir en un periodo más corto que lo que hace el cacao, el coco que tradicionalmente usábamos en Tabasco, y otras cualidades. De tal manera que también ahí se está apoyando a los cocoteros para que repongan plantación, pero es un proceso lento. Evidentemente, otra vez, la restricción de los recursos presupuestales no nos permite ir a un ritmo mayor, ¿no? Y aunque nos apoya el gobierno federal, pues también tiene limitaciones ese apoyo, entonces no vamos a la velocidad con que quisiéramos hacerlo. Y bueno, qué decirte, la batalla heroica que han dado los plataneros, los de Centro, los de Cunduacán y los de Teapa, qué decir, y la ganadería. Yo creo que hay que diferenciar que la ganadería ha tenido un buen precio estos últimos por lo menos 2 años. Aunque últimamente se ha caído mucho. Ahora en esta coyuntura sí. Con lo cual muchos estaban estimulados por el buen precio que había vuelto a tener el ganado. Más bien los problemas
que traen son los problemas de orden financiero que trae la Unión Ganadera, pero habría que diferenciar entre los problemas del organismo de los ganaderos de los problemas de la ganadería. La ganadería, a raíz de los buenos precios, se ha recuperado un tanto el inventario. ¿De qué tamaño es esa recuperación? No te tendría el dato, pero es evidente que ha ocurrido. ¿Pero es sensible? Yo creo que es lento también. ¿Que nos animamos a hablar un sí. 10% de recuperación? Yo te diría, no lo sé, no tengo una cifra, te mentiría si te doy una cifra, no la tengo. Es un asunto de la percepción de lo que quienes están atentos. Seguramente si conversas con mi secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, te puede precisar el dato Pedro Jiménez León. Pero yo te diría que en general han logrado los ganaderos, por ejemplo, en cuestiones de mejoramiento genético, maravillas que son reconocidas a nivel mundial. Una de las cosas que hace muy atractiva nuestra feria anual es el stand ganadero y la presentación de pues hay alguna que otra raza que ya se ha desarrollado el aquí. El registro que tenemos aquí es muy bueno. Sin embargo, aquí el detalle es el grueso de los ganaderos. Claro. El grueso de los ganaderos que, bueno, está sufriendo porque tiene que venderle al de la esquina, al que mata la vaca ahí, a ver dónde, o al de las panzonas, y por ejemplo los de las panzonas ahora se pusieron de acuerdo, estaban vendiendo, estaba pagando muy bien, se pusieron de acuerdo y dijeron, no, aquí nos plantamos y va para abajo el precio. Entonces había una competencia entre ellos, entre los panzoneros, valga la expresión, y ahora no se pusieron a competir, y dijeron vámonos todos con el mismo precio y lo bajaron. Y el que quiera venderle vender el becerro tiene que pagar esto. Entonces, es decir, sí son recuperaciones lentas, pero también hay que decirlo, Chuy, la debacle que vivimos en el campo, no pretendo decir que se va a llevar lo mismo la recuperación, pero la debacle no significó 30 o 40 años. Es decir, así como construir, mira, la construcción de la plantación cacautera, pues, mira, para empezar la platanera, con la crisis de los años 30 del siglo pasado, había empezado en 1890 y tronó en los 30, casi en los 40, duró 50 años desarrollar la plantación. Llegamos a depender del plátano. En el momento que viene la crisis platanera, se tiene que diversificar la economía. Y entonces aparece el cacao, aparece el coco, aparece la pimienta, aparecen los frutales, los cítricos, etcétera. Y aparece el petróleo y el incipiente desarrollo de servicios y el turismo y otras actividades. Pero fue la necesidad del truene de la monoproducción platanera. Yo recuerdo haber leído históricamente que el entonces gobernador Francisco Trujillo Gurría daba cuenta en uno de sus informes, creo que en el 35, 36, de que habían tenido que dejar de pagar 2 quincenas, 3 quincenas a los burócratas porque no había recaudación, todo dependía del plátano. ¿Y no le hicieron un plantón o le tomaron la quinta? Todavía no estaban de moda. Todavía no estaban de moda. Entonces, no pretendo decirte que la recuperación se vaya a llevar los mismos plazos que significó la debacle de nuestro sector agropecuario, forestal y pesquero. ¿Y tú sabes? Pero es evidente que requiere de tiempo. Y una variable que está muy presente y que a mí me quedó muy claro en una reunión que tuve siendo senador de la República con cacauteros. Al término yo les pregunté, bueno, jerarquícenme cuáles son los 3 principales problemas del gremio cacautero. Y en contra de mi expectativa de que me iban a decir, número 1, la moniliasis, me dijeron, número 1, la falta de mano de obra. La nueva generación ya no quiere dedicarse al campo. Claro. Entonces, este es otro. Pero esa es una percepción. Y la otra percepción que yo veo es también, veo mucha gente vendiendo sus ranchos, convirtiéndolos en fraccionamientos, invirtiéndolos en cosas que hay aquí en la ciudad, en plazas, en edificios, asociándose para hoteles, etcétera. No, mi percepción no es la gente está pensando en el campo como una posibilidad de inversión. Algunos sí, pero no hay un
Esto también regresamos al campo, vamos al campo. No veo el entusiasmo. Es también un proceso de aculturación, ¿no? Y hoy en día, pues la seducción, siempre ese es un proceso histórico vivido por la humanidad. El desplazamiento del campo a la ciudad es algo que ha vivido toda la humanidad, pero ahora, con los atractivos que tiene la ciudad y la tecnología y todos los avances, pues yo creo que es mayor la transferencia de recursos de toda índole del campo a la ciudad. Bueno, ahora, ya que andamos en estos temas, también vamos a preguntarte sobre el centro de convenciones. ¿Qué hay sobre el centro de convenciones? ¿Qué novedad tienes al respecto? Bueno, básicamente estamos avanzando sobre lo programado. En el primer semestre de este año debe concretarse ya el arranque del proyecto. Como tú sabes, lo hemos hecho de la manera más transparente y más cuidada, porque ese es un tema que me lo plantearon mucho antes que yo fuera precandidato. Oí hablar de él y estaba muy presente en muchos sectores y sigue estando presente, y es un aliciente que requiere Tabasco, ya tan solo porque el centro de convenciones que se hizo en tiempos del ingeniero Rovirosa, pues fue del ingeniero Rovirosa, ¿verdad? ¿El centro de convenciones? Sí. Ya nos quedó chico, digamos, para las necesidades del Estado y para el número de eventos nacionales y a veces internacionales que se realizan, ya se justifica un centro de convenciones. Sin embargo, había la disputa de dónde se debería localizar, que todavía en algunos subsiste, pero para no entrar en que se me ocurrió y me latió y que a mí me convino y que le hice más caso a fulano que a sutano, contratamos una empresa especializada en desarrollos inmobiliarios que hizo un estudio pleno de la situación de los puntos en los que estaban propuestos. Y recordarás que nos propuso hasta 11 donde podría ser una buena ubicación del centro de convenciones, pero el número 1 era el del actual, lo que fue el frigorífico y empacadora de Tabasco. Entonces, ahí fue donde decidimos hacerlo. Todavía hay quienes te dicen, ese no es el lugar más conveniente, porque en algunos casos hay una opinión técnica entendible y razonable, pero esto lo hicieron especialistas. Reitero, no fue una decisión de Arturo Núñez o del secretario de Desarrollo Económico y Turismo, fue una decisión de orden profesional. Independientemente de cualquier cosa, veo hay un posible problema de vialidad. Y luego, claro, hay que hacer obras complementarias, pero donde lo hagas, evidentemente, no solo ahí, no hay una infraestructura urbana que tú puedas decir, pónganlo aquí porque ya está todo listo esperando, ¿no? En otros casos, claramente se trata de intereses. Oigan, acerquen esto a donde está un hotel en el que nosotros vamos a invertir, acepten esto a donde está mi hotel, acepten esto a donde yo tengo terrenos que puedo aportar, que también es muy legítimo, claro, pero que no obedeció a ninguno de esos criterios. En ese sentido, estamos pensando en una asociación pública-privada. El gobierno del estado intervendrá con algunos recursos del Fideicomiso para el Desarrollo Empresarial de Tabasco. La ganadera aportará el terreno y habrá un desarrollador, que lo deseable es que fuera un desarrollador tabasqueño, pero también hay gentes nacionales, incluso extranjeros, interesados en el proyecto. ¿Cuándo empezaría? El primer semestre de este año, al término de mayo-junio, estamos arrancando. Al terminar casi al terminar el semestre. Sí, ¿Y el proyecto estaría terminado cuándo? El proyecto ejecutivo. No. Bueno, iríamos por etapas, Chuy, porque aquí no solo es el centro de convenciones, también está previsto un área de desarrollo comercial, un área de esparcimiento y recreación, cines. Como cuando se hizo acá también en Tabasco 2000, sí. Un desarrollo hotelero, un desarrollo también de vivienda, y se iría por etapas. Pero el centro de convenciones en particular. El centro de convenciones. No tengo el dato, pero también... ¿Lo entregas? David Gustavo, sí lo entrego. Sí, la idea es precisamente esa. Faltan 4 minutos para las 5 de la tarde. ¿Y la nave 3? ¿Qué dije? Para las 6 debe ser.
para las 6, es que yo me ubico en la mañana. Para las 6 de la tarde, efectivamente. Bueno, decía, la nave 3 del Parque Tabasco, es una pena lo que sucedió. ¿Qué van a hacer con ella? ¿Quién va a responsabilizarse? ¿Quién va a pagar por lo sucedido ahí? ¿Te refieres al siniestro que quemó el tejado, sí, no? Sí. Bueno, todo apunta que fue, según lo que se me ha informado, un problema de un cortocircuito. No hay ahí alguna intención deliberada. Evidentemente dañó la techumbre, pero no afectó la estructura. Entonces lo tenemos proyectado, y solamente se está trabajando. Es ponerle el techo. Sí. Sin embargo, lleva sus También centavos. tiene sus centavos, sí. Le estábamos dando mantenimiento justamente. Pero entonces no hay ningún responsable de esto. Bueno, hasta donde estoy informado, creo que no. No se me ha dicho que haya o alguna averiguación previa montada. Seguramente la debe tener la Fiscalía, pero yo no conozco que haya presunción de responsabilidades penales de alguien en particular. ¿SDET es el que está viendo esto, la Secretaría de Desarrollo? La Secretaría de Desarrollo, no, esto lo ve Administración. Administración. La Secretaría de Administración. Con Bertín. Bertín Miranda Villalobos. Okay. ¿Y cuándo se le va a empezar a meter mano? Ya se está trabajando, Chuy, por la feria. Tenemos por eso el plazo, mismo pregunto. Sí, tenemos el plazo. La feria, recordarás, volverá a ser fines de abril, principios de mayo. Fines de abril, principios de mayo. ¿Una semana? No, un poquito más. ¿10 días? Fueron 10 días, igual que el año pasado. Ahora no terminaremos el 10 de mayo, sino el 8 de mayo. Y empezaremos un poquito antes del 30 de abril. Va a coincidir con 3 eventos ganaderos, 2 internacionales y 1 nacional, de creadores de cebú y de organizaciones internacionales que los ganaderos me plantearon oportunamente el año pasado. Hablamos de la fecha de realización y ellos están promoviendo ya sus eventos en el orden internacional. Otro es en América y otro es nacional. Muy bien, vamos a abordar esto también porque cuando supieron algunas personas que tú venías, me dijeron, pregúntale por favor, el pago a proveedores que están desde el sexenio pasado y se han quedado y no se les ha pagado. Sí, Chuy, esa fue una deuda de la que nunca se me informó a la hora de la entrega-recepción y que no tenía yo, desconocía el monto total de esa deuda y pues me tuve que ir enterando en la medida que me iban apareciendo los acreedores, ¿no? Y cada quien me iba reclamando algunas cosas. Luego se asociaron algunos para reclamar y todo eso. Pero algunas de las cosas más urgentes y graves eran por decirte algo, los descuentos del impuesto sobre la renta que no se enteraron Hacienda, y Hacienda ahí sí se cobra lo chino, te lo descuenta de las participaciones fiscales, tiene esa posibilidad que no la tiene cualquier acreedor. No se hicieron los descuentos a los trabajadores federales, derechohabientes del ISSSTE y del FOBISSSTE, y resulta ser que tampoco se enteraron al ISSSTE y al FOBISSSTE. Entonces el ISSSTE y el FOBISSSTE a través de Hacienda cobraron. También en el colmo se llegaron a retener las pensiones alimenticias que en muchos casos los jueces determinan para matrimonios en divorcio y que el cónyuge que tiene empleo tiene que aportar para el sostenimiento de la familia, pues se les descontaba y no le había llegado a los beneficiarios de la pensión alimenticia. Algo de lo más grave que tuvimos que hacer un esfuerzo para resolverlo era los seguros de vida de los trabajadores del servicio del Estado, particularmente de los maestros, que se dejó de pagar y se suspendió la póliza. Hubo 2 o 3 fallecimientos y no se les cubría ni los gastos de funeral. Es decir, era una catástrofe. Estos son los adeudos, digamos, de carácter institucional, así más apremiantes que nos encontramos. Pero luego fuimos descubriendo que pues había muchos
acreedores. Debía haber sido algo así como 2.600 millones de pesos, que era aparte de la deuda documentada vía el Congreso, del orden de 6.500, 7.000 millones de pesos. Y no solo no nos las dijeron que existía, sino que evidentemente tampoco dejaron presupuesto para pagarla, ni tan siquiera. En estos casos, cuando tú dejas adeudos, se crea una partida que ahora la acabamos de reconstituir como buena noticia para algunos de los acreedores nuestros, es conocida en la jerga y es muy conocida como ADEFAS, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, que no es deuda pública, porque no ha sido sancionada por el Congreso y aprobada, o una deuda bancarizada, es la deuda para la operación cotidiana. Entonces ahora presupuestamos 500 millones de pesos. Tuvimos la intención... ¿Les van a pagar a algunos? Tuvimos la intención de presupuestar 1.000 millones de pesos, pero los requerimientos presupuestales de operación no nos permitieron dedicar, porque estimamos que traemos adeudos que estamos clarificando, porque a veces nos hemos encontrado ahí algunos reclamos que no siempre son procedentes. No hay testimonio de que hayan entrado lo que se nos dice que provieron, serían del orden de 1.400 millones de pesos. Estaríamos la tercera parte en números redondos. ¿Y esto qué? ¿Se va a pagar a algunos o se va a pagar un porcentaje a cada uno? La Secretaría de Planeación y Finanzas me está presentando una propuesta del criterio para pagar. Es decir, yo estoy en espera de que se me presente. ¿Cuándo tendrán para esto? Que no sea a discreción, ¿no? Porque si no se presta, Chuy, hasta el coyotaje de que, oye, yo te consigo que te paguen. No habrá de eso. Habrá criterios firmes para ir pagando. No sé, yo mismo no conozco el planteamiento que me vaya a hacer Planeación y Finanzas, pero tiene que ver con la urgencia, el monto, tiene que ver con la antigüedad del adeudo, tiene que ver cuándo se prestó el servicio, con varias variables, ¿no? Bien. Y se va a ponderar. Pues vamos a ir a una nueva pausa, regresamos con seguridad pública, con salud, con la federación, gracias, con la política. Ahora volvemos. De frente.